En la actualidad no quedó ninguno, pero generaron tanto impacto en la humanidad que nos seguimos acordando de ellos cada día. ¿Alguna vez pensaste cómo sería el mundo si los imperios siguieran existiendo? Te invitamos a averiguar cómo sería una tierra alternativa repleta de imperios. En un futuro distópico, y por un motivo que no terminamos de saber cuál es, de un día para el otro dejaron de existir todos los países del planeta tal como los conocemos hoy. Estarían vigentes, en cambio, varios de los imperios más importantes que tuvo la humanidad hasta nuestros días. Convivirían civilizaciones que, en la práctica, estuvieron separadas por miles de años de diferencia. ¿Cómo sería ese planeta alternativo? ¿Qué organizaciones estarían vigentes? En principio nos encontraríamos con el Imperio Ruso, uno de los más extensos de todos. Se correspondería con la actual Federación, pero se sumarían varios territorios de Europa del Este y de Asia Central. Y sería tricontinental, ya que recuperaría la soberanía de Alaska, lo que le brindaría un gran control del Ártico. La capital se ubicaría en Moscú, y el poder estaría a cargo de un descendiente de los Romanov, la última dinastía que gobernó antes de la Revolución. Otra de las dinastías que regresaría es la Han, que gobernó hace 2 milenios lo que hoy es China. Es que fue tan grande su aporte que la etnia mayoritaria de los chinos en la actualidad es la Han. Se mantendría como uno de los estados más poblados del mundo, pero perdería la parte menos densamente poblada de la China actual, el Tíbet. El imperio que dominaría esa zona es uno muy emblemático, el mongol. Llegó a ser el imperio contiguo más extenso de la historia, con nada menos que el 18% de las tierras emergidas del planeta y el 37% de la población mundial de aquel entonces, en el siglo XIII. Estaría lejos de abarcar tantos lugares de relevancia, pero sí conservaría la actual Mongolia y el Tíbet. Al sur limitaría con uno que, si estamos desprevenidos, podemos pensar que se llama igual, pero es distinto, el Imperio Mogol. Dominó el subcontinente indio en el siglo XVIII. Volverían a estar bajo un mismo gobierno India y Pakistán, lo que hoy parece algo disparatado por la rivalidad que se generó en las últimas décadas. Hacia el oriente nos encontramos con el Imperio Jemer, que tendría su centro político en Angkor. Sí, esta civilización fue la responsable de estos complejos que atraen año tras año a miles de turistas. Su extensión territorial incluiría algunas zonas cercanas sobre las que no había tenido control total, como parte de la actual Malasia. Sin embargo, no sería una potencia marítima como sí sucede con el renacido Imperio Neerlandés, que controla todo lo que hoy conocemos como Indonesia. Además de su porción europea con capital en Ámsterdam, cuenta con colonias en América, Surinam y todas estas islas del Caribe. En esta parte del mapa no hubo muchos imperios autóctonos, sino que estuvieron bajo el dominio de metrópolis ubicadas a miles de kilómetros de distancia. Lo mismo sucede con Australia, Nueva Zelanda y varias de las islas del Pacífico, que volverían a estar dentro del Imperio Británico, que llegó a ser el más extenso de la historia. Respecto al máximo tamaño que tuvo, habría algunos lugares que no serían parte de esta entidad, pero muchos otros sí. Como partes de Estados Unidos y Canadá, Belice, Guyana, varias islas del Caribe y del Atlántico, y parte del este de África. Otro imperio europeo con presencia en el Pacífico es el francés, que desde París controlaría regiones muy distantes, desde Tahití hasta Guayana Francesa, y desde Madagascar hasta Quebec. Sí, sería uno de los imperios en los que no se pone el sol. Lo mismo que el español. Si bien no tendría la enorme extensión que llegó a tener en el siglo XVI, los hispanos contarían con posesiones muy distantes en el mapa. Algunas importantes estarían en América. Por un lado, toda esta región que abarca los actuales Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela. Y también toda esta parte más al norte, que se corresponde con los actuales México y Estados Unidos. Pero también lugares muy distantes del planeta, como Guinea Ecuatorial en África y Filipinas en el Pacífico. Esta sería una de las partes más hostiles del planiferio. Es que el imperio japonés retomaría su apetito expansionista. Además de contar con la península de Corea y con la isla de Taiwán, retomaría su presencia en Palaos, Islas Marshall y Micronesia. Pero si hablamos de imperios, es posible que muchos hayan pensado en uno de los más emblemáticos que tuvo la humanidad, el romano. El latín volvería a ser la lengua oficial, pero se seguirían utilizando las propias de cada lugar. Sería uno de los protagonistas no solo de Europa, sino también de todo el Mediterráneo, ya que contaría con posesiones en el norte de África. Se incluirían además territorios propios del Sacro Imperio Romano Germánico, uno de sus sucesores. Al este se encontraría uno de los que llegó al siglo XX, el otomano. Desde Estambul se abarcaría toda esta región que incluye los Balcanes, la actual Turquía y buena parte de la península arábiga, incluso por encima de la mayor expansión histórica que logró en esa parte del mapa. La totalidad de esta parte que queda por identificar pertenece a otro imperio milenario, el persa, con epicentro en lo que hoy es Irán
será otra entidad en la que el Islam es la religión predominante. Pero en este caso no serían sunitas, sino chiitas. Hay un continente del que casi no hablamos y que cuenta con 3 imperios principales, aunque permanecen varios territorios coloniales. Se trata de África, y en el sur de ese continente se ubica el más pequeño, el Zulu. Tendría su epicentro en lo que hoy es Sudáfrica y absorbería varios estados contiguos. Mucho más grande sería el Imperio de Mali, que abarcaría enormes extensiones de África Occidental, el Sahel e incluso buena parte del Sahara. Sí, bastante más de lo que llegó a tener en su apogeo en la Edad Media. Mientras tanto, en el Cuerno de África nos encontraríamos con el Imperio Etíope, el que duró nada menos que 700 años. En este caso también sería una versión extendida. Todavía nos quedan 5 imperios y todos tienen algo en común. Cuentan con presencia en el territorio americano. El primero de ellos es una licencia que nos tomamos, ya que nunca existió un imperio nórdico, aunque sí hubo reinos que dominaron distintas partes de todo este extenso territorio. Desde Dinamarca y Groenlandia hasta Escandinavia y el norte de Canadá, las herencias vikingas e inuits estarían presentes en el más septentrional de todos los imperios. Más al sur, con capital en la nueva Tenochtitlan, estaría obviamente el imperio azteca. Tendría costa en 2 océanos y sería uno de los más pequeños de todos, aunque retomaría la grandeza que llegó a tener en el siglo XVI. Ya en territorio centroamericano nos encontraríamos con otra civilización emblemática de América, los mayas. En este caso existiría un control central mucho mayor al que tuvo ese pueblo históricamente, que no se organizó nunca como un imperio clásico. Toda la zona del Darién quedaría en manos de los españoles, como ya se mencionó. Y en Sudamérica nos encontraríamos con el renacimiento del Imperio Inca, que tendría su corazón en la extensa cordillera de los Andes. Sin embargo, se extendería bastante más hacia el sur de lo que ocurrió en su periodo de apogeo. No solo llegaría hasta Tierra del Fuego por la cordillera, sino que también abarcarían la totalidad de Argentina y Uruguay. Si bien solo la parte occidental de Argentina había tenido presencia inca, estos 2 países cuentan con el legado de esta civilización en sus banderas, donde tienen un sol inca hasta nuestros días, por lo que estarían bajo la órbita de Lima. En lo que queda de Sudamérica se instalaría el Imperio Portugués, que volvería a tener su capital en Río de Janeiro. Desde allí se administrarían lugares tan distantes como Angola, Mozambique, Timor Oriental e incluso Macao. Así llegamos al final de nuestro recorrido, con un planeta dividido entre 21 imperios que han existido en algún momento. ¿Queda algún lugar por mencionar? Sí, un continente entero, la Antártida, aunque conservaría un estatus similar al actual y no estaría bajo soberanía de ningún estado. ¿Cómo sería vivir en la Tierra en este escenario alternativo? Déjanos tu opinión más abajo. Y recordá que podés apoyarnos comprando alguno de nuestros libros. ¡Hasta la próxima!